En esta mañana he titulado esta enseñanza para todos los que nos ven a través del YouTube, del Facebook, de otras redes sociales. Están totalmente invitados a que esté allí conectado. Estamos transmitiendo desde esta nación del Perú, desde un lugar que se llama Parán, del cual hemos estado aquí en capacitación. Y ustedes jóvenes que están allí escuchando, que están atentos a la palabra de Dios, que van a escuchar en esta hermosa mañana, esté conectado a lo que el Señor quiere hablar a su vida. Porque con urgencia necesitamos evangelizadores que tengan ese espíritu de valentía y no de temor. No de refugiarse en sí mismo, no de esconderse en sí mismo, sino que podamos entender con sabiduría, con inteligencia, cuál ha sido el llamado de Dios a nuestra vida. Porque no podemos caer en la misma situación que durante años hemos caído. Y por eso le decía que Jesús jamás pasó todo el tiempo en la sinagoga. Él estaba afuera donde estaba la necesidad. Por eso cuando vemos en el libro de los Hechos, de la manera más importante de la evangelización, dice que se reunían en las casas. El resultado de reunirse en las casas, el resultado de ir a suplir la necesidad que tienen las personas, la vamos a ver reflejada en nuestra iglesia en un futuro. Pero nosotros hemos entrado en este evangelio tan conformista que realmente hemos estado durante muchos años sedados. Durante muchos años nos hemos convertido en un fósil porque no tenemos vida para dar vida, porque hemos sido monótonos, hemos caído en la soberbia, en mi propia sabiduría, en mi propia razón, en mi propio conocimiento, en mi propia voluntad, del cual esto nos ha llevado a un daño absoluto en cuanto a lo que la iglesia tiene que desarrollar en su esfera con la misión de una evangelización correcta. Por eso es que estamos en la situación que estamos. Usted joven que me está escuchando allí, usted que está atento a esta conferencia en esta hermosa mañana, iglesia del Señor que está presente en esta mañana, déjeme decirle que nosotros no podemos seguir en la misma situación. Tiene que haber un cambio absoluto. A veces no hemos llegado a estar en la misma situación de repetir y repetir y repetir. Por eso le hago énfasis de que la iglesia tiene que hacer un trabajo, tiene que hacer una estructuración con urgencia, del cual nosotros no tenemos que ser conformistas y estar en la situación que estamos, como estamos viviendo, porque estamos viviendo en una situación de crisis. Hay una crisis no solamente a nivel local, sino también a nivel mundial, del cual hemos perdido el objetivo, porque como les decía hace un momento, estamos viviendo un evangelio más emotivo, un evangelio más carnal, un evangelio donde mis propósitos están siendo suplidos, pero hemos olvidado el carácter de Cristo, que lo fundamental de Jesús es que las personas puedan alcanzar el mensaje de Jesús con urgencia. Y por eso en esta mañana debemos meditar a lo que le quiero enseñar. Y yo he titulado este mensaje: no debemos confundir el evangelismo en sí con los frutos del evangelismo. No debemos confundir este tema. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a este tema. Por eso es tan delicado el tema de la evangelización. Ya hoy no se preocupa por el tema de la evangelización. Ya no hay fondos de inversión para la evangelización, porque la evangelización es el resultado de lo que Jesús dijo en Mateo 28:19. Y no solamente el Señor dijo, por tanto, id. O sea, es un mandamiento, es un mandato del Señor. Y es una obligación del creyente hacer la obra de Dios. Pero a veces hoy ya hemos convertido la iglesia en un centro de atracción, solamente un centro donde los demás se sienten satisfechos de ver de lo que los demás hacen.
Y estamos totalmente equivocados porque prácticamente se ha convertido, perdón la expresión que voy a usar en esta mañana, pero se ha convertido en un circo donde los que están sentados se entretienen con lo que hacen los demás. Pero realmente se dejó de predicar, se dejó de llevar el fundamento que Jesús enseñó en la Escritura. Jesús jamás hizo ningún show. Jesús siempre fue con la palabra de verdad, manifestándolo a los necesitados en Samaria, a los alrededores, en Galilea, donde Jesús estuvo hablando del reino de los cielos. Y nosotros hemos olvidado ese concepto del reino de los cielos. Por eso es importante lo que vamos a hablar en esta hermosa mañana. Y cuando yo voy a la Escritura y voy a 2 de Corintios capítulo 2 versículo 15, y dice la Biblia, dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Somos olor grato en los que se salvan. Por eso cuando leo esta parte de 2 de capítulo 2 versículo 15, me encuentro con esta verdad absoluta: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Escuche bien, estos ciertamente olor de muerte para muerte, escuche bien, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nosotros tenemos que cumplir este ministerio de la gran comisión. Por eso, como jóvenes, como pastores líderes, estamos siendo llamados con urgencia a ser conscientes de lo que nosotros realmente estamos viviendo en la actualidad. Nosotros no podemos seguir en una situación como la que muchos han caído en esa crisis de ser un fósil. Porque la iglesia que no evangeliza, la iglesia que no practica la evangelización, la iglesia que no incluye en su agenda anual la evangelización, la iglesia que no incluye la evangelización en la oración, la iglesia que no tiene en cuenta la evangelización, es una iglesia que con el tiempo se va a ser un fósil y no va a haber un resultado de vida, porque va a caer en una repetidera de la repetidera, del cual no habrá un crecimiento absoluto, ni habrá un llamado de vida para aquellas personas que con urgencia necesitan de Dios. Por eso hay que pensar con urgencia, iglesia. Por eso hay que pensar, ustedes jóvenes no han sido llamados, y muchos, escuche bien, nos hemos llenado de títulos que cada momento los vivimos publicándose en nuestros afiches diciendo, o de pronto en nuestros stickers diciendo: este es el año de la bendición, este es el año de la conquista. Son puros títulos emocionales, pero no hay un absoluto arrepentimiento donde realmente tenemos que volver a hacer lo que Jesús nos ha mandado a hacer. Hemos sido motivados durante años con títulos. Este año es el año de la cosecha, este año es el año. Son títulos que realmente emocionan el corazón, emocionan los sentimientos, y no tienen la capacidad de transformar y de cambiar a nadie, porque creemos que con lo que publicamos, creemos que con lo que yo llevo audiovisualmente a las personas puedo cambiar la estrategia de vida de los demás, y realmente olvidando el principio fundamental, que es de ir a ser discípulos. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en publicidades engañosas, donde nos dejamos emocionar y decimos: este año es de la cosecha, y ninguna cosecha sucede? Este es el año del avivamiento y no hay ningún avivamiento. Este es el año de los 360,000 y no sucede nada. Este es el año de los hijos y no sucede, no pasa nada, absolutamente nada. Por eso, joven que usted me escucha, iglesia IBM en Colombia, hemos sido llamados a ser diferentes. Hemos sido llamados a no continuar con los mismos principios que se nos ha cultivado durante años, y hemos caído en la tendencia, en la repetidera de la repetidera. Vivimos haciendo congresos de activación y no nos activamos para nada, y hemos olvidado lo más importante, que es la evangelización. Escuche bien y esté atento a lo que en esta mañana le quiero compartir. Es una distinción muy sutil que hoy está sucediendo,
Por eso no debemos confundir el evangelismo con los frutos del evangelismo. Y es una distinción muy sutil, pero sumamente importante. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio, iglesia. Usted, joven, tiene la responsabilidad de predicar el evangelio. Dios le va a llamar a usted, iglesia. Si usted no predica el evangelio, usted entregará cuentas un día ante los ojos de Dios. Ese es el llamado de nosotros los cristianos. Debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a esta luz admirable, el cual estamos nosotros disfrutando. Pero no tenemos ni la capacidad y no tenemos ni la responsabilidad de convertir a nadie. Por eso en esta mañana lo que le estoy diciendo, usted que está atento aquí, está escuchando desde este lugar, desde esta nación del Perú, desde que aquí estamos anunciando la palabra al mundo, quiero decirle lo siguiente: usted no tiene la capacidad ni la responsabilidad de convertir a nadie. Usted no puede convertir a nadie. Es triste ver hoy cómo los mensajes evangelísticos están siendo manipulados en cualquier forma psicológica, emocional, el cual que las personas vienen a Jesús, no vienen por convicción, sino por miedo. Y eso está haciendo un daño absoluto en la iglesia. Eso está causando daño, porque estas personas no vienen porque ellos lo desearon, sino porque en ellos fue creado el miedo de irse al infierno. Usted no tiene la capacidad de convertir a nadie. Usted no tiene la responsabilidad de convertir a nadie. Por eso, como veíamos hace un momento y que le mencionaba, a veces hemos caído en defender la fe, en defender en lo que yo creo, y hemos olvidado de anunciar a aquel que nos llamó a su luz admirable, ese carácter de la salvación que se manifiesta en los hombres que tienen necesidad de él. Por eso en esta mañana tenemos que pensar en absoluta obediencia, que es lo que nosotros queremos alcanzar como jóvenes, como iglesia, como líderes, como pastores. Hay que hacer una reestructuración con urgencia. Hemos caído en la temática de la repetidera, de la situación que no tiene absolutamente ningún fruto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos caído en esta situación que es mortal. Y mañana terminará siendo una iglesia como un fósil. No habrá vida. Usted que me está escuchando, usted que está atento ahí a la palabra, de pronto usted está en esta conferencia y usted quiere continuar en la vida que está como líder. De pronto usted no quiere hacer ajustes. Acuérdese que los que Jesús eligió eran moldeables, eran obedientes. Los que Jesús eligió, Jesús no abrió una iglesia, Jesús los buscó primero. Y hoy tenemos un concepto, y yo no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, pero a veces nos preocupamos más por el templo, nos preocupamos más por lo que queremos hacer como para sentirnos satisfechos, que tenemos un lugar de adoración. Jesús, su prioridad no fue el templo, su prioridad fueron la vida de aquellos 12 que consiguió, que eran personas no estudiadas, que no pertenecían al Sanedrín, que eran personas que realmente no tenían una educación avanzada, que personas que no pertenecían a los escriban, eran personas de comunes y corrientes, aquellas que Jesús llamó, del cual capacitó para predicar las virtudes del evangelio de Jesús. Es una gran necesidad que tenemos. Iglesia del Señor en Colombia, en Perú, iglesia IBM, jóvenes, usted que está allí conectado, usted que ha sido invitado a escuchar estos mensajes. Parece que la vida ha continuado normal y de pronto algunos no estarán de acuerdo con lo que estoy diciendo,
Pero déjeme decirle que hemos caído realmente en esta confusión, en esta hecatombe donde no hay un resultado absoluto, porque hemos confundido en lo que yo practico, en lo que yo hago, que agrada a Dios. Pero lo más importante para Dios es alcanzar a aquel que tiene una necesidad de Jesús, aquel que tiene hambre de Él, aquel que necesita salvarse. Usted cumpla la función de llevar la semilla. Usted cumpla la función de predicar. Usted, joven, está desafiado a que prediquemos con urgencia. Usted, pastor, está desafiado de que es con urgencia. Es triste ver que hoy nos llenamos más de campañas para impactar el lugar donde estamos que de ir a las calles casa por casa y hacerlo de una forma diferente como Jesús lo ordenó. Es preocupante, jóvenes, es preocupante, iglesia. Escuche bien, eso es algo que no está en nuestro poder. Usted no puede convertir a nadie. Es triste cuando a veces llamamos a las personas y hasta ellas las convertimos en personas religiosas. Qué triste escuchar hoy que nosotros manipulamos la fe de la gente y los llamamos a hacer una oración creyendo que esa oración lo va a convertir, y olvidamos de que cada persona que viene a Jesús hay que hacer un trabajo que aún Jesús tardó con los suyos 3 años y medio. Y usted cree que en medio minuto, en media hora, esa persona va a ser transformada. Tenemos un desenfoque que nos ha llevado totalmente a estar engañados durante mucho tiempo. ¿Sabe por qué? Porque el cuidado personal que debe tener una persona que llega al Señor es muy delicado, y puede ser que no tarde 1 año, ni 2, ni 3, inclusive mucho tiempo más. Y nosotros hemos descuidado esa área importantísima por hacer en la vida de las personas. Y nos llenamos diciendo, se convirtieron 50, pero en el libro, a donde los anotaron. ¿Cuántos anotamos en el libro todos los años? La pregunta es, ¿está haciendo un trabajo fundamental con estas personas? ¿Usted se dedica un tiempo? ¿Está escuchando, joven? ¿Usted se ha dedicado a formar a esta persona, a formarla? ¿Usted se ha dedicado a que esta persona pueda ver la gloria de Dios? ¿Usted se ha dedicado a enseñarle los principios fundamentales morales de vida que esta persona necesita escuchar de la palabra de Dios? Nosotros no tenemos ese poder de conversión. Como dice John Stott, escuche bien, mi autor favorito: evangelizar no significa ganar convertidos, sino simplemente anunciar las buenas nuevas, independientemente de los resultados. Usted y yo tenemos una misión, y la misión que tenemos es de predicar la palabra de Dios. Usted y yo, usted la está predicando, usted está visitando, usted está llegando a las personas que tienen necesidad, usted está llevando un mensaje de esperanza, usted está con urgencia. Cada vez que se levanta, piensa en alguien el día para irle a hablar de Jesús. Usted está desafiado, usted realmente ha sido llamado para ser un cristiano nominal, o para ser un cristiano que realmente represente el carácter de Cristo en el evangelismo. A su nombre, a su nombre. Nosotros tenemos que ser fieles en comunicar el mensaje de Jesús. Nosotros tenemos que ser fieles en comunicar el mensaje de Jesús. Escuche bien, pero ese mensaje no tendrá siempre el mismo efecto en aquellos que escuchan la palabra de Dios. Por eso leímos Corintios. Por eso dice Corintios que a algunos será olor grato para Dios, a los que se salvan, y para otros será olor de muerte, a los que se pierden. O sea, nosotros debemos cumplir con la función de predicar el evangelio. No todo el que se le predica se va a salvar.
Y a veces usted se vuelve tan, y es que yo lo veo en el Señor, y resulta que no es en su soberanía. Dios es santo. Usted cumpla la función, que el crecimiento lo da Dios. Ese es un papel importantísimo que le pertenece a Dios, no a usted. A nadie se obliga a seguir a Jesús. Búsqueme en la Biblia donde Jesús obligó. La Biblia dice que Él llamó. Por eso, hoy, jóvenes, pastores, líderes, usted que me está escuchando en esta hora, usted que está atento allí, que está conectado y que está pendiente de esta palabra que llega a su corazón, le estoy hablando con urgencia de que debemos volver a la evangelización. Nos hemos casado con los eventos durante años y creemos que esa es la función de la iglesia, solo pertenecer a los eventos. La iglesia tiene que despojarse un poco de los eventos y ir a las calles, ir a predicar la palabra de Dios, de ir a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Por eso no podemos continuar en la misma situación. Por eso hoy tenemos que despertar, ser un llamado con urgencia. Por eso estamos siendo desafiados a través de esta enseñanza, a través de esta palabra. Nosotros no tenemos el poder para cambiar, pero sí tenemos la capacidad para predicar la palabra de Dios y de ir al vecino, de ir al amigo y llevarle el mensaje de esperanza de Cristo Jesús. Amén. Si no distinguimos entre el evangelismo y sus frutos, dos cosas pueden suceder. Número uno, la primera es que no nos sintamos tan frustrados por la falta de resultados visibles que entonces dejemos de evangelizar. Y eso es lo que está pasando hoy en la iglesia. Como no ve resultados, jóvenes, como no vemos resultados inmediatamente, nos frustramos y renunciamos de seguir haciendo la tarea que el Señor encomendó. ¿Usted sabe cuánto le costó a Jesús formar a Juan y a Pedro? ¿Usted cree que para Jesús fue fácil? Donde eran hombres comunes y corrientes, inclusive hasta el incrédulo de Tomás. A pesar de que Jesús sucede lo que sucedió, lo que Jesús dijo acerca de él, lo que estaba escrito en las escrituras, aún Tomás no creía. Ahí no solamente se refleja la incredulidad de Tomás, puede ser que Jesús trató de que la fe de Tomás creciera, porque aún lo manifiesta al final de lo que sucede de este evento de la resurrección. Escuche bien, y por eso muchos nos sentimos, nos desanimamos y no continuamos haciendo el trabajo. La segunda, lo que puede suceder cuando usted no ve frutos en el evangelismo, la segunda es que recurramos a técnicas humanas en busca de resultados. No hay técnicas para evangelizar, no hay formato para evangelizar. No es que si consigo 12 conquisto el mundo. No, Señor, no hay ninguna técnica. Es una obligación hacer evangelismo. Es una obligación, es un mandamiento. No hay ningún libro que me enseñe a ganar almas. No hay ninguna técnica. Jesús no usó ninguna técnica. Solamente anunció el reino de los cielos. El resultado lo hace mi Padre que está en los cielos. Alabado sea su nombre. No sé de dónde se han inventado que el libro tal, la técnica tal. No, eso no funciona así. Así no funciona. El evangelio funciona mostrando, presentando el carácter de Jesús, aquel que pagó un alto precio en la cruz del Calvario, aquel que abrió el camino al eterno Padre que está en los cielos. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Aleluya. Otro escritor, Mark Dever, dice al respecto: ¿quién puede negar que mucho del evangelismo moderno ha venido a ser emocionalmente manipulador? ¿Está escuchando? Manipulador, procurando simplemente provocar una decisión momentánea en la voluntad del pecador. ¡Wow! Que esto ha destruido a muchas iglesias. Y es ese famoso de que nosotros estamos acá y vamos a llamar, y mejor dicho, manipulamos la fe del pecador. Escuche bien, el día que yo me convertí, ningún predicador me hizo ningún llamado. Yo pasé solo al altar. ¿Por qué manipulamos la fe de la gente? No podemos manipular la fe de la gente. Recuerde que Jesús, Dios, es el que da el arrepentimiento en el corazón de los seres humanos. Provocamos una decisión momentánea en la voluntad del pecador, pero descuidando la idea bíblica de que la conversión es un acto sobrenatural. La conversión es un acto sobrenatural y es con urgencia bondadoso de Dios a favor del pecador. Es algo que hace Dios, es algo que a Él le compete, es algo que realmente le favorece a Dios. Por eso, jóvenes, están desafiados a que a través de esta conferencia y unas preguntas que llegarán a ti con urgencia, es que tienes que resolver íntimamente con Dios, porque no podemos continuar en tal situación. La iglesia cada día sigue en esa situación de un fósil. ¿Por qué? Porque hemos confundido lo que realmente la Escritura enseña en cuanto a la evangelización. Y voy a concluir con esto. Este tema está tan importante que no podemos continuar en la misma situación. ¿Qué es entonces evangelizar, pastor? ¿Qué es evangelizar? Es la gran pregunta que nos hacemos en esta mañana. John Chesma dice lo siguiente, lo define de esta manera. Otro escritor: es declarar en base a la autoridad de Dios. Ojo, declarar en base a la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a las personas pecadoras. Lo que Él ha hecho para salvar a las personas pecadoras. Escuche bien. Y a los pecadores, advirtiendo a los hombres de su condenación perdida, guiándolos a arrepentirse y a creer en el Señor Jesucristo. Alabe el nombre del Señor. Esa es la conclusión de esta enseñanza en esta hermosa mañana. Estamos desafiados de desaprender para aprender, para corregir, para ser impactantes en la vida cristiana, para no continuar en la misma situación. Es tiempo de hacer una reforma con urgencia en la iglesia. Joven que estás allí, hoy es el tiempo de que te levantes. Hoy es el tiempo de que cambies tu condición. Hoy es el tiempo de que usted, como pastor líder, es tiempo de empezar a hacer en su iglesia donde usted esté, empezar a hacer reformas y volver al principio de la palabra de Dios. Así que levántate, es tiempo de ser diferente. Cambia ese concepto religioso que hemos vivido durante años y volvamos a la Escritura. Aleluya, bendito sea su nombre. Aplauda la gloria de Dios, alabe el nombre del Señor en esta mañana. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias, hermano Ananías, por la invitación. Dios le bendiga a usted y a su familia. Gracias a la Iglesia de Asambleas de Dios del Perú. Bendecimos esta nación del Perú y bendecimos a Parán. Gracias a todos los oyentes que están allí. Hoy estamos siendo retados a ser una familia espiritual con el carácter de Cristo,
a llevar ese evangelio correctamente. Y voy a repetir por última vez esta conclusión. Esté atento a lo que te voy a decir. Mira lo que dice, lo que le decía ahorita hace un rato. De pronto usted ha preguntado, ¿qué es entonces evangelizar? Mire lo que dice John Chessman, lo define de esta manera: es declarar la base de autoridad de Dios, lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores, advirtiendo a los hombres de su condición perdida, guiándolos a arrepentirse y a creer en el Señor Jesucristo. Dios te bendiga, que tengas un hermoso día y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Amén y amén. Aplaudamos la gloria de Dios en esta hora, aleluya, porque Él vive para siempre.